Hoy venimos hasta el pintoresco pueblo de la Morera de Montsant, en la provincia de Tarragona, para recorrer su corta pero entretenida vía ferrata, que está situada en la majestuosa Sierra de Montsant, en la comarca del Priorat. Dejamos los coches en el pueblo y subimos en busca del GR 171. Llegando a la señalización, rompemos a la izquierda por un camino bastante horizontal. Tenemos unos 45 minutos hasta llegar a la cabecera. En aproximadamente 1 kilómetro encontraremos un desvío señalizado hacia la derecha. Seguiremos subiendo por este sendero, al principio con vegetación, pero después entre grandes bloques, siguiendo las marcas rojas, hasta llegar a un nuevo cartel de inicio. Una vez aquí, una parte del grupo se adelanta para poder grabar unas tomas con el dron, teniendo así una visión más amplia del escenario. Ahora nos toca a nosotros. Empezamos este primer tramo que es bastante vertical y al poco nos situará en una repisa. Enseguida llegamos a lo alto del gran bloque. Un pequeño destrepe y ya está todo el grupo reunido. Ahora iremos hacia la izquierda para buscar el siguiente tramo. Empezamos a subir una pared ladeando hacia la derecha y en busca de un pequeño puente nepalí de unos 5 metros. Superamos sin dificultad esta aguja y una vez arriba aprovechamos para descansar y hacer 4 fotos. Esta parte es una de las más estéticas de todo el recorrido, por lo que hay que disfrutar el momento. Cruzamos el segundo y último puente, tibetano de 15 metros, y vamos en busca de una canal con algo de vegetación. Las paredes no son muy verticales, por lo que facilitan la progresión. Afrontamos el tercer y último paso, que empieza muy vertical, pero luego va disminuyendo. La primera parte tiene grapas y cadenas, pero la última no tiene grapas. Estamos muy cerca del final. Es el momento de tomar unas vistas aéreas de gran parte de esta majestuosa Sierra del Montsant. Disfrutamos de una vista privilegiada de varios pueblos de alrededor y si tenemos suerte de encontrar un día despejado, veremos perfectamente el puerto de Tarragona. Vamos en busca del camino de regreso y tendremos que subir unos metros para encontrarlo.
Solo tendremos que seguirlo hasta una gran marca de Pitas, donde rompemos a la derecha y empezaremos a descender por un camino muy fotogénico. En este camino de regreso podremos ver algunas de las muchas vías de escaladas que hay en esta zona. Para llegar hasta los coches tendremos cerca de 1 hora de trayecto. En mi opinión, vía ferrata apta para iniciación, ya que tiene reuniones en todos los tramos, desde donde se puede asegurar en caso de necesidad. Imprescindible para los amantes de este deporte.